Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio María Alejandra Parra, abogada en Derecho Condominial. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Aquí estamos para hablar de la morosidad. Eso es un tema bien interesante porque la situación país condujo a muchas situaciones atípicas, por no decir irregulares, en términos de cumplir con los compromisos de ley, tanto de condominios, fiscales, etcétera. ¿Cómo se encuentra en este momento la morosidad en los condominios? Fíjate, últimamente hemos evidenciado que ha habido un aumento de la morosidad. Nosotros la hemos denominado como neomorosidad. Eran personas que cumplían puntualmente con sus condominios y de un momento a otro pues ya dejaron de cumplir. Entonces la hemos venido analizando, hemos venido estudiando y ver sobre todo cómo atacamos y cómo resolvemos ese tema de la morosidad. Para eso nosotros vamos a celebrar el día sábado 12 de agosto del presente año una cumbre antimorosidad. Están cordialmente invitados, pueden encontrar la información en micondominio.com, en la bio, ahí tienen toda la información sobre el evento. Empieza a las 8:30 de la mañana, terminamos aproximadamente a la 1:30 de la mañana, perdón, a la 1:30 de la tarde, y van a haber pues invitados especiales, gente con muchísimo conocimiento en el área. Va a estar el economista Asdrúbal Olivero, va a estar Mónica Fernández, van a haber abogadas que manejamos el área con muchísima experticia, entre ellos está Tibairi Altuve, Yelixe Cortés, Miriam Contreras y esta servidora, María Alejandra Parra. ¿Qué se van a tocar? ¿Qué temas se van a tocar en esta cumbre antimorosidad? Básicamente vamos a tocar el tema de la morosidad, una cobranza humanizada, estrategias desde el punto de vista extrajudicial y ya lo que sería la cobranza judicial para tratar de resolver el problema que de verdad afecta muchísimo a las comunidades, nos afecta muchísimo a todas aquellas personas que estamos en propiedad horizontal. ¿Cómo? A ver, porque me llama poderosamente la atención de las estrategias, de cuáles son los pasos que se siguen para tratar de que se cumpla con el pago del condominio. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los siguientes? ¿Y cuál es ya el extremo? Ya no hay más nada que hacer, hay que hacer esto. Claro, yo siempre les recomiendo a las juntas de condominio, cuando me reúno, ver cómo está compuesta esa comunidad. Porque si yo tengo una comunidad donde la mayoría de las personas que viven allí son de la tercera edad, oye, obviamente la estrategia tiene que ser mucho más flexible y tiene que ir enfocada a tratar de buscar convenios de pago, acuerdos en los que las personas puedan realmente cumplir con sus compromisos. Pero si tengo una comunidad donde el poder adquisitivo es muchísimo más amplio, habría que analizar cuáles son los elementos o cuáles son las razones por las cuales las personas dejan de pagar. Yo hice una encuesta en estos días y, oh sorpresa, me conseguí que una de las mayores razones por las cuales deja de pagar las personas antes de la falta económica es por el tema de las juntas de condominio. Entonces ahí nos tenemos que abocar, las juntas de condominio tienen que llevar a cabo una gestión transparente, es decir, informar constantemente a la comunidad de aquellas actividades que están ejecutando. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un gasto extraordinario, la reparación del ascensor, y yo hago el cargo y no le informo a la comunidad cuando te llegue tu recibo de condominio que vienes pagando, por ejemplo, de forma durante 3 meses en 10 bolívares y de repente te llega en 1000, cualquiera pega un grito. Entonces, esas cosas hay que informarlas con antelación a la comunidad para que ellos estén al tanto de cuáles son los gastos que se van a efectuar. Y si ese gasto, que es extraordinario, se puede cargar en 2 o en 3 cuotas especiales, pero siempre se cargan en los recibos de condominio o en los avisos de cobro. Yo nunca puedo agarrar y decirle, bueno, vamos a cargar los gastos ordinarios y los extraordinarios los voy a cobrar por fuera, como es una práctica que se ve comúnmente. El cobro en bolívares, el cobro en dólares, ¿cómo lo recibe la gente? Hubo esa adaptación ya desde hace un tiempo, nos dijeron hay que adaptar el cobro del condominio a basarlo en tasa en dólares. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente? ¿Ha mejorado eso de cierta forma la situación en algunos sitios? Aunque bien decía, por supuesto, que la situación ha recrudecido considerablemente con la morosidad. Claro, hay una polémica en cuanto al cobro en moneda extranjera. Nosotros tenemos que irnos a lo que establece la ley. Nos vamos a ir a la ley del Banco Central de Venezuela, artículos 128, 129 y 130. Específicamente establece el 128 que si yo establezco por convenios de parte el cobro en moneda extranjera, lo puedo hacer. Entonces, ¿a qué nos remite esto en el condominio? Vamos a trasladarlo
al tema del condominio. Si yo en una asamblea le consulto a la comunidad y la comunidad aprueba ese cobro en moneda extranjera, es válido. Ahora bien, aquí tenemos que estar claros que si la persona quiere liberarse de la obligación y pagar en moneda de curso legal, es decir, en bolívares, yo como administrador tengo que aceptárselo. ¿A qué tasa se lo acepto? A la tasa del Banco Central de Venezuela para el momento del cumplimiento de la obligación. Ha habido una polémica muy grande en redes sociales en cuanto a este tema, sin embargo, mi posición como abogado en materia de condominio es que sí es perfectamente legal y es perfectamente aplicable. Pero, ojo, tiene que estar aprobado por la asamblea de propietarios, bien sea en una asamblea como tal o bien sea a través de carta consulta. Hay edificios que se están quedando sin junta de condominio por distintas razones. Los integrantes de la junta de condominio se trasladaron fuera del país, no se renovaron o desatención incluso de los propietarios en múltiples ocasiones, no asistir a las asambleas convocadas, etcétera. ¿Qué se hace en estos casos en los que los edificios se quedan sin junta de condominio o que ya venció el periodo de la junta de condominio y no haya una solución inmediata? Fíjense, esto es un tema para negociar y es una situación que ocurre bastante frecuentemente en los condominios. Hay juntas de condominio que tienen bastante tiempo, 2, 3, 4 años, que han sido ratificadas en cada periodo, pero ya están cansadas, ya están agotadas. En este caso, ¿qué aconsejo yo que deberíamos hacer? Primero, motivar a los propietarios a que participen en esas asambleas y participen como parte de junta de condominio. Y si hay una junta de condominio que lo ha hecho muy bien, tomamos uno de esos integrantes para que conforme esta nueva junta de condominio y podamos seguir adelante. El edificio no se puede quedar acéfalo, porque el edificio sigue viviendo y sigue generando una serie de gastos ordinarios, como por ejemplo el recibo de electricidad, agua, salario de la trabajadora residencial y demás personas que prestan su trabajo dentro del condominio. Entonces no lo podemos dejar sin la particularidad de la junta de condominio para la toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos que negociar. Y el tema de los impuestos a los condominios, hay multas de casi $1000 para quienes no hagan la declaración de impuestos. ¿Cómo se está manejando esto y cómo se puede ser? Hablaba una palabra que me gustó mucho, humanizar esa condición. ¿Hay posibilidades de realmente que haya una humanización de la condición de la declaración de impuestos, sobre todo en el caso de estos condominios que menciona, están acéfalos? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que estar muy claro, el condominio no es una persona jurídica que genere beneficios económicos. Recordemos cómo está conformado el condominio y para qué está formado el condominio. Cuando yo cobro un recibo de condominio es para liquidar gastos comunes. Aquí no se está generando un beneficio económico para el condominio como tal. Entonces, ¿quién sí declara y paga el impuesto sobre la renta? El administrador, ¿okay? Pero el condominio como tal no. Tenemos que diferenciar. Hay que hacer la declaración, normalmente se hace una declaración, es lo que nosotros le aconsejamos a los edificios, haz tu declaración, vas a declarar en cero porque no estás recibiendo ningún beneficio económico. Pero es distinto cuando yo, como condominio, tengo unos locales, por ejemplo, y esos locales son parte de la propiedad horizontal, son parte del condominio, y esos locales comerciales sí me están generando un beneficio económico. Entonces, en ese particular tenemos que ser muy claros de cómo está conformado nuestro condominio y si realmente el condominio recibe un beneficio económico. Ya el tema de la conserjería ha cambiado mucho, ya muchos trabajadores no son fijos, hay otros que se les decide pagar por día. ¿Es factible esa condición para ellos? ¿Realmente ese es el nuevo modelo al que vamos a tener que van a tener que adaptarse los trabajadores de esa área? Fíjense, las conserjerías que estaban dentro del régimen de propiedad horizontal son unidades de viviendas destinadas para que el trabajador, antes se llamaban conserje, a partir del 2011 hubo una modificación de esa denominación por la Ley de Trabajadores Residenciales, y ese trabajador residencial puede o no pernoctar dentro del edificio. Si yo decidí, como condominio, que no, ese trabajador o trabajadora residencial no va a pernoctar dentro del edificio, yo lo puedo contratar perfectamente por día, pero sigue estableciéndose una relación laboral y sigue funcionando con todos los efectos de ley, tanto amparado por la ley del trabajador residencial como la ley orgánica del trabajo. Ya para cerrar, para que haga la invitación a todas las personas de la Cumbre Antimorosidad, ¿cómo se puede ingresar, cómo se puede participar de esta cumbre? Los invito cordialmente para que estén ese día. Vamos a tocar temas muy importantes, vamos a tocar mucho la cobranza humanizada, ya no va a llamar el abogado así como Doctor Diablos o como se hacía en otrora, los tiempos han cambiado.
y vamos a tocar y vamos a trabajar estrategias bien interesantes para que las juntas de condominio, los administradores, la comunidad de propietarios estén al tanto de qué podemos hacer y cómo mejorar esas deudas de condominio. La invitación es para mañana, la invitación es para mañana sábado a partir de las 8:30 de la mañana. Pueden buscar información en micondominio.com, en la bio, ahí está toda la información, el costo de la entrada, van a haber premios, va a haber muchísima información y de verdad que va a estar excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mucho éxito. Amén. Estuvo con nosotros María Alejandra Parra, abogada especialista en Derecho Condominial, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina